Bien chicos, nuevamente pues, les doy los buenos días. Hoy día vamos a ver el último tema que nos corresponde a este ciclo académico del curso de Gerenciamiento de Datos 2. Ya se acaba ya el ciclo. Básicamente este es el último tema y para recordarles que el día sábado tenemos nuestra evaluación continua 2, que es la evaluación final. Ya para el día sábado debo tener ya las notas de los informes, pues, del trabajo final completo y también de la evaluación de la participación. Ya nos pasaron el listado de las charlas y conferencias que cada uno de ustedes ha asistido y en base a eso tienen su nota de evaluación. Y nada, pues el examen dura 25 minutos, son 20 preguntas de opción múltiple. Ya saben que no pueden utilizar ningún tipo de apoyo, ¿no? Son preguntas bastante simples y vienen los temas correspondientes desde la semana 8 en adelante. No vienen las primeras semanas, solo vienen desde la semana de que hemos visto ya todo lo que es correspondiente a PLSQL, ¿no? En adelante, ¿ya? No sé si tienen alguna duda ahí. Como les decía, son 25 minutos, damos la evaluación. Debemos estar empezando la evaluación 7:15, 7:20 aproximadamente, ¿ya? Para darle tiempo a las personas que puedan llegar tarde y tener un tiempo ahí prudencial. Empezamos la evaluación, dan su evaluación y cada uno después, si quiere, se va acercando para darle su nota final, ¿no? Conforme van saliendo, para que se vayan tranquilos ya a sus vacaciones respectivas. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces voy a compartir la pantalla para comenzar a ver el tema de que ahora nos trae a continuación. Bien, vamos a hacer la clase de hoy día y finalizando también nuestro Kahoot clásico con preguntas relacionadas con este tema que estamos viendo de base de datos no SQL. ¿De acuerdo? Entonces vamos, me confirman si me escuchan bien, por favor, y si se ve ya la pantalla. Sí se ve, profesor. Ya, listo, gracias Renato. Bien, entonces vamos a ver el tema rápidamente de lo que es una base de datos no SQL. Principalmente la base de datos no SQL es una base de datos no relacional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que almacena sus datos en forma no tabular, ¿no? No como lo hacemos generalmente en la base de datos relacional, ¿sí? Principalmente su uso es porque trabajan esquemas flexibles y adecuados para datos no estructurados o semiestructurados, ¿sí? Como nosotros trabajamos normalmente con nuestra base de datos relacionales, todos los, todas las tablas principalmente, que son la unidad principal de datos de almacenamiento, tienen una estructura fija, ¿no? Nosotros definimos en esas tablas columnas y cada columna tiene un tipo de datos, ¿no? Y si de repente necesitamos hacer o agregar más columnas, la modificamos, pero manteniendo una base principal, se puede decir, ¿no? Entonces, como base de datos, son sistemas de almacenamiento de información, nos van a permitir almacenar información de todas maneras. No van a cumplir con el esquema entidad-relación, por lo mismo que les explicaba, ¿no? No, no almacenan sus datos de forma no tabular, no impone una estructura de datos rígida, ¿sí? Y almacena la información en diferentes formatos, ¿ya? Esos son una base de datos no SQL. Sigamos usando. Esto ya se encuentra publicado, por si acaso también, ¿ya? Entonces, en SQL, en base de datos no relacionales o no SQL, básicamente no existen tablas, lo que existen son documentos, ¿ya? Si se dan cuenta acá, esta información es muy similar, ¿no? Como la almacenamos, pero la diferencia es que en SQL, en motores de base de datos no relacionales, no existen tablas, ¿no? Lo que existen son los documentos, como se conoce principalmente. Bueno,
¿Cómo surgen nuestras bases de datos no relacionales? Principalmente surgen a raíz de del nacimiento de estas aplicaciones tipo redes sociales, en las cuales necesitaban interactuar las personas y que el tiempo de respuesta de estas aplicaciones sea muchísimo más rápido, ¿no? Que ofrezcan una alta velocidad y también para almacenar el tema de las sesiones, del tiempo de respuesta ante las actividades que se realizan en este tipo de aplicaciones, ¿no? Y esto hizo que a partir del año más o menos 2000, el uso de estas bases de datos relacionales aumente, ¿no? Se usaban de manera, ¿cómo se le puede decir? De manera primaria, ¿no? Con algunas aplicaciones en particular. Principalmente las que trabajaban de esta manera eran la base de datos de sistemas de bibliotecas, ¿no? Como les comentaba yo en clase, cuando trabajaba yo en la UPC y vinieron a implementar un sistema de bibliotecas y el motor de base de datos tenía un motor de base de datos relacional, pero para poder realizar el tema de la búsqueda de documentos, trabajaban con una base de datos no SQL, ¿sí? Y esto le permitía a que las búsquedas sean muchísimo más rápidas y tengan información, obtengan información de mayor velocidad con la base de datos, que no se podía hacer con un motor de base de datos relacional como lo conocemos clásicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen estos motores? Bueno, porque, como le decía, las bases de datos relacionales no respondían o tenían el rendimiento esperado ante las consultas y ante la cantidad de información que necesitaban actualizar, ¿sí? Acá también está relacionado aumento de operaciones de lectura y escritura. La base de datos no relacionales o no SQL también te permiten mantener un gran conjunto de transacciones, ¿sí? Manejan temas de sentencias completas y dificultades por la escalabilidad del sistema, ¿sí? Entonces, no relacionales, porque a diferencia de la base de datos no SQL o SQL, que usan tablas, estas bases de datos almacenan la información en documentos que son formatos más flexibles, ¿no? Que son formatos más flexibles. No requieren un sistema predefinido ni rígido, adaptándose a los cambios y las necesidades de los negocios, ¿ya? En el tema de escalabilidad, ¿no? En el tema de escalabilidad, bueno, siempre están es- mm, diseñadas para escalar de manera horizontal. Y esto lo vamos a ver en las características, en las principales características, ¿sí? Hay una consistencia eventual, ausencia de un esquema físico rígido en los registros de los datos, alta velocidad, ¿no? En el rendimiento, son siendo eficientes tanto en las tareas de almacenamiento, ¿no? Como de lectura. Tienen una estructura distribuida, ¿sí? Y el tema de escalabilidad horizontal, ¿no? Están diseñadas para escalar de manera horizontal, distribuyendo sus datos entre múltiples servidores para manejar grandes volúmenes de información. A eso está relacionada la escalabilidad horizontal. Y estructura distribuida, ¿por qué? Porque trabaja con nodos, ¿no? Y estos nodos manejan la misma información siempre. O sea que siempre están replicadas y, ¿cómo se llama? Y les permitan a ustedes trabajar de manera más, se puede decir, más eficiente. Entonces, es que necesitan algunas. A ver. Bueno, nuestras aplicaciones modernas, ¿sí? Tenemos varios desafíos, entre ellas que las aplicaciones ahora procesan un gran volumen de datos, ¿no? Y estas informaciones, estos datos no siempre tienen la misma estructura, ¿ya? Principalmente tenemos como ejemplo las redes sociales, los sensores inteligentes, ¿no? Estos datos no encajan rápidamente en lo que nosotros necesitamos, ¿sí?
Y entonces lo que nosotros necesitamos para manejar este tipo de información son las bases de datos no SQL que nos permiten crear esquemas flexibles y crear aplicaciones modernas, ¿sí? Con respecto a esta característica de la consistencia eventual, ¿no? Como le decía, la información está manejada en nodos y lo que se preocupa es que todos los nodos tengan replicada la información, con lo cual, ¿no? La información siempre tiene una consistencia, ¿sí? El tema de la ausencia de esquemas, nosotros podemos trabajar con base de datos relacionales en las cuales, por ejemplo, tenemos nuestra base de tabla acá usuario, ¿no? Y acá también tenemos la información de la dirección, ¿no? Algo así como lo que tenemos nosotros y que hemos hecho en nuestro trabajo final, que es normalizar esta información, ¿no? Pero en las bases de datos no relacionales, si queremos, nosotros lo podemos tener todo en un solo registro y manejar información de manera redundante, se puede decir, ¿no? Bueno, las bases de datos no relacionales son conocidas por tener el tema de ofrecer su alto rendimiento, ¿no? Principalmente están optimizadas para poder tener tiempo de respuestas mucho más rápidos, tanto para lectura como escritura, ¿no? Permite un mayor rendimiento que si se intentara lograr una funcionalidad similar a las bases de datos relacionales. O sea, son mucho más rápidas que una base de datos relacional. Eso es lo principal. Acá tenemos una estructura distribuida, cómo se almacena la información. Y con respecto a la escalabilidad, bueno, la base de datos relacionales, no relacionales o no SQL, generalmente están diseñadas para escalar horizontalmente, ¿no? Usando clústeres distribuidos de hardware en lugar de escalar añadiendo servidores caros. La mayoría de servidores o de proveedores que nos dan estos servicios, ¿no? Manejan estas operaciones en segundo plano. Como le decía, las bases de datos no relacionales, a mayor número de nodos, mayor rendimiento y también mayor tolerancia a fallo, ¿no? Uno es el crecimiento vertical, en el cual nosotros tenemos un servidor y a ese servidor le podemos aumentar CPU y procesador, ¿no? Procesador y memoria. En el caso de lo que es escalamiento horizontal, no agregamos más recursos, sino lo que agregamos son más nodos, más servidores. Y esto nos permite escalar principalmente, realizar el escalamiento de manera más veloz y mucho más rápida, tiempo de respuesta para nuestras aplicaciones, ¿sí? Bueno, las principales ventajas, como le decía, de estos motores de base de datos no relacionales son que manejan un gran volumen de información, ¿sí? Manejan un gran volumen de información, nos van a servir para poder almacenar también grandes cantidades de información. El escalamiento es muy sencillo, ¿no? Están diseñadas para escalar horizontalmente, distribuyendo sus datos en múltiples servidores. Por eso es que el escalamiento se hace de manera rápida y sencilla. En el tema diferente de base de datos no SQL, tenemos diferentes motores ya en el mercado para para cada proyecto. O sea, lo que nos recomienda, y vamos a ver más adelante en la presentación, es que dependiendo el tipo de aplicación o el tipo de sistema con el cual vamos a trabajar, existen algunos tipos o motores de base de datos en los cuales son más recomendados, ¿ya? Bueno, el uso de la memoria como principal ubicación de escritura, porque nos permiten, son eficientes en tareas como almacenamiento de sesiones o caché, que es lo principal que manejan y lo cual le da la velocidad de respuesta también, ¿no? Y el tema del código abierto, ¿no? El código abierto, como le decía, les explicaba en la clase pasada, permite que estas bases de datos
se vayan desarrollando, ¿sí? Se vayan desarrollando y a raíz del surgimiento del auge de estos motores se van perfeccionando, mejorando, ¿no? Y van saliendo nuevas versiones, nuevos sistemas de base de datos no relacionales, todo esto porque tiene el código abierto, ¿no? Que cualquier persona puede modificar el código fuente de la base de datos no relacional que seleccione y ya puede crear su propia versión, ¿no? Agregándole particularidades y esas particularidades se van potenciando con de repente colaboraciones de otras personas y esto puede ir creciendo también y hacer crecer su motor de base de datos. Inclusive lo pueden personalizar, le pueden poner su propio nombre, etcétera, y trabajarlo ya de manera más optimizada para sus necesidades, ¿no? Bueno, en cuanto a las desventajas del motor de base de datos no relacionales, principalmente es el tema de que no son suficientes maduros para algunas empresas. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que todavía las empresas no lo han tomado todavía como una alternativa a lo que es el medio de respaldo. Pero sí, ¿no? O sea, esto de repente faltaría actualizar, pero yo considero que sí, ahora las empresas, tanto medianas, grandes, están tomando más conciencia de lo que son las bases de datos no relacionales y la están utilizando, ¿no? Yo les daba el ejemplo aquí en RIMAC que nosotros ya estamos utilizando bastante estos motores de base de datos no relacionales, ¿no? Como en AWS el Dynamo, por ejemplo, utilizamos bastante ya, porque complementan información de la base de datos o relacional, ¿no? Que nosotros que tenemos nosotros. Entonces, eso es importante. Y la falta de experiencia, eso sí, ¿no? Hay mm, bastante, pocas personas que nos puedan dar que nos puedan dar soporte, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo de que surgen nuevos motores de base de datos y como surgen nuevos motores de base de datos, hay pocos recursos de aprendizaje, ¿no? El soporte comunitario para estos proyectos a gran escala es poco a comparación de otros motores de base de datos que existen en el mercado, ¿no? Entonces, principalmente eso, ¿no? No trata con datos críticos que requieren ASIC, ¿sí? Muchas bases de datos no SQL no cumplen completamente con el modelo ASIC. ¿Qué significa ASIC? ASIC significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Ya, esas son las siglas o cada uno de los conceptos que significa ASIC. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Que este modelo, ¿sí? Este modelo ASIC, sí lo trabajan las bases de datos relacionales, ¿ya? Y al no tener o no cumplir completamente con este modelo, lo que puede comprometer es es la fiabilidad de las transacciones, ¿no? Especialmente lo que son estos sistemas distribuidos, ¿ya? Puede haber una inconsistencia de datos, sí, la falta de un esquema estricto, ¿no? De una definición de las estructuras de manera estricta y su flexibilidad puede llevar también a temas de duplicidad de datos o también de una que nos provea una gestión eficiente y el aumento de los consumos de memoria, ¿ya? Bueno, como otras desventajas también tenemos la falta de estandarización, a diferencia de la base de datos relacionales que manejan el SQL como un lenguaje estandarizado para hacer consultas y cualquier tipo de operación sobre la base de datos. Aquí en este tipo de base de datos no relacionales no existe un lenguaje de consulta único, ¿ya? Ni una forma estándar de operación entre los diferentes tipos de base de datos, ¿ya? Hay una curva de aprendizaje mayor, ¿no? Y también hay una dificultad para que estas aplicaciones puedan ser de repente migradas hacia otros motores, ¿no? Por ejemplo, si yo migro unos procedimientos
de base de datos Oracle a SQL se puede hacer porque manejan casi la misma estructura de SQL. ¿Ya? De repente hay uno u otro comando que se diferencia, pero maneja la estructura principal de SQL como lenguaje estándar, la maneja de manera similar. En el caso de estos motores de base de datos no SQL, ¿no? Hay hay una dificultad por lo que el lenguaje de consulta no es único. No manejan todos los mismos comandos. De repente hay algunos comandos que no son similares en estos motores y esto hace que el problema de la compatibilidad sea mucho mayor, ¿no? Y se haga más dificultoso el tema de, de poder llevar esta información a otros motores o poder migrar a otros motores, ¿no? Este, bueno, las consultas son complejas, ¿no? Como no hay un lenguaje estandarizado de consultas como el SQL, esto puede hacer que las consultas complejas que combinan múltiples datos sean difíciles de escribir y sean menos eficientes también, ¿ya? Esas son algunas de las desventajas principales que nosotros tenemos, ¿no? Cuando trabajamos sobre estos motores de base de datos. Bien, ahora vamos a entrar un poco ya a lo que es la arquitectura de nuestras bases de datos no relacionales. Y para esto vamos a hablar del teorema de CAP, ¿ya? ¿Qué significa el teorema de CAP? Bueno, el teorema de CAP principalmente es un principio fundamental en nuestros sistemas distribuidos, que afirma que es imposible que las bases de datos o los sistemas puedan garantizar simultáneamente tres propiedades, ¿no? Lo que es la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a fallos, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un fallo a nivel de la red, lo que se puede elegir es entre ser consistente y estar disponible, ¿no? O sea, como vemos acá. O si ya no estamos disponibles, mantener la consistencia y la tolerancia a fallo, ¿ya? Entonces, esas son las principales definiciones del teorema de Camp. Las consistencias, todas las lecturas reciben la escritura más reciente o un error. La disponibilidad, todas las solicitudes reciben una respuesta no errónea en tiempo razonable. Y la tolerancia a fallos es que el sistema continúa funcionando a pesar de que no esté funcionando alguno de los nodos, ¿ya? El sistema funcione correctamente incluso cuando no pueden comunicarse entre ellos. Ese es principalmente cómo se maneja el teorema de CAP. Y, por ejemplo, en lo que son motores de base de datos relacionales, el tema de la consistencia, ¿sí? El tema de la consistencia y la disponibilidad están en un punto mayor que en las bases de datos no SQL, ¿no? O sea, para una base de datos relacional, el tema de la consistencia de los datos y la disponibilidad es bastante importante, ¿ya? Son sistemas distribuidos que no sufren particiones en la red y pueden estar consistentes y disponibles simultáneamente, ¿ya? Y para lo que son bases de datos no SQL, principalmente estos de aquí, por ejemplo, los que son CP, consistencia y tolerancia, ¿ya? Priorizan la consistencia sobre la disponibilidad, ¿no? En caso de una partición, dejar de aceptar escrituras, ¿no? Para evitar inconsistencias, sacrifican la disponibilidad. Son ideales para aplicaciones críticas donde la información más reciente es crucial, como las de banca o también sistemas de reservas de viaje, de vuelos, etcétera, ¿sí? Y también tenemos los AP, que también básicamente están relacionados con nuestra base de datos NoSQL, ¿no? Donde tienen disponibilidad y tolerancia a fallos, y aquí lo que sacrifica es la consistencia, ¿ya? Acá lo que se prioriza principalmente es la disponibilidad sobre la consistencia, y en caso de algún nodo no responda ante las consultas, ¿no? Se utilizan los otros nodos para poder responder ante la solicitud, ¿ya? Y lo que estas aplicaciones o en donde se utilizan más este tipo
utilizar, se utilizan en aplicaciones que necesitan siempre estar en línea, ¿no? Por ejemplo, en estas aplicaciones de redes sociales, por ejemplo, necesitan que la información siempre tiene que estar en línea, aunque la información no sea consistente, ¿ya? Por eso le decía que en el modelo AP, lo que priorizan estas bases de datos no SQL son la disponibilidad, ¿ya? Y el tema de la tolerancia a falla, ¿ya? Pero la consistencia sí la dejan de lado hasta que se puedan restituir, ¿no? Y, a ver, vamos a ver algunos ejemplos para poder tener más claro estos conceptos, ¿no? Como les decía, podemos tener un sistema de reserva de pasajes, ¿no? En que en el caso de un sistema que tenga este tipo CP, ¿no? El sistema CP, le daría prioridad a la consistencia, ¿no? Si un nodo falla, el sistema podría negarse a aceptar reservas para un asiento o un boleto hasta que la red se estabilice, ¿sí? Si ya todos los nodos están sincronizados, esto va a permitir que ya comience a reservarse de manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales trabajan con este modelo AP, ¿no? Que permite que los usuarios puedan ver sus comentarios, incluso si los servidores no están sincronizados, ¿no? Pero siempre van a estar disponibles, o buscan lo que se llama la disponibilidad, a pesar de que no estén trabajando todos los nodos a la vez. Entonces, esos son los modelos que bastante trabajamos con el teorema de CAP. Como le decía acá, cada una de las letras del CAP significa algo, la consistencia, todos los nodos ven la misma información, disponibilidad, el sistema responde a todas las solicitudes, no importando si la información esté o no replicada, y la tolerancia a fallas del sistema sigue funcionando incluso si hay pérdida en la comunicación entre los nodos. Acá le damos algunos ejemplos de motores de base de datos no SQL que, que trabajan con cada uno de estos modelos, ¿no? Por ejemplo, en modelos de alta disponibilidad y partición, tenemos a Cassandra, en lo que es consistencia y partición, MongoDB, y Redis, ¿no? En consistencia y disponibilidad principalmente. A ver, transacciones base, principalmente lo que nosotros necesitamos es que estén disponibles, dando estado de reposo y tengan una consistencia eventual. El modelo Base nace como respuesta práctica al teorema de CAP, el cual establece que en presencia de particiones de red que son inevitables en nuestro sistema distribuido, solo se pueda garantizar que uno de estos dos, consistencia o disponibilidad, ¿sí? Consistencia y disponibilidad, ese es en el SEA. Entonces, teniendo en cuenta esto, para lo que es CAP, ¿no? Consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos, en lo que es el modelo BASE, tolerancia a la partición y disponibilidad, y el modelo ACID, que lo que busca es la coherencia y disponibilidad de información. Acá vamos a ver diferentes tipos de base de datos no relacionales, ¿ya? Tipos de base de datos no relacionales. La primera de ellas que vamos a ver son la base orientada a grafos. A ver, la información es representada en nodos, ¿no? Utilizan nodos como entidades y cada una de las aristas se transforma en relaciones para almacenar y navegar por datos altamente interconectados, ¿no? Ya está normalizada, no es necesario definir la cantidad de atributos, ¿sí? Registros de longitud variable, o sea, a diferencia de nuestra base de datos relacionales, los registros pueden cambiar
tener más o menos información que los demás. El recorrido, ¿no? El recorrido que se hace de esta información. Y principalmente, acá tenemos un ejemplo de base de datos basada en grafos, orientada a grafos, ¿no? Y el caso de uso principal es que se usan para representar y consultar relaciones complejas. Como le decía, esto de aquí, las bases de datos orientadas a grafos, son las que utilizamos bastante cuando trabajamos con redes sociales tipo Instagram, Facebook, ¿no? TikTok. También para lo que son sistemas de detección de fraudes o análisis de rutas, ¿no? Que se utilizan ahora bastante como el Waze, ¿sí? Trabajan con este motor de base de datos basado en grafos, ¿ya? Ahora tenemos lo que son la familia de columnas. Como su mismo nombre dice, eh, estos guardan los valores en columnas, ¿no? Los valores son almacenados como secciones de las columnas de datos y cuando usarlas, los casos de uso principales, ¿no? Que trabajan con este tipo de base de datos son adecuados para lo que son big data, ¿no? Análisis de datos, aplicaciones, por ejemplo, de IoT o Internet de las Cosas, ¿no? Sistemas distribuidos que necesitan un gran rendimiento de escritura y lectura para eh, para tareas específicas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usar este tipo de columnas? Como le decía, cuando necesitamos analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Para Big Data principalmente, ¿no? Hay también sitios web como redes sociales, análisis en tiempo real. Y un ejemplo de esto son Cassandra y HBase, las principales bases de datos que trabajan con este tipo de familia de columnas, ¿no? Acá tenemos a Google Big Table, ¿no? Lo que les decía, HBase, Cassandra y Airtable también son las principales, las que trabajan de esta manera. Todos lo trabajan en columnas, si se dan cuenta. Tienen acá, esta es una base de datos, una tabla relacional, un modelo relacional, y vean aquí cómo lo manejan, ¿no? Todo orientado en columnas. Cada campo es como si fuera una tabla, siempre con el ID, ¿no? Y esto hace que sean las consultas mucho más rápidas. Y como le decía, para lo que es Big Data, son bastante utilizadas este tipo de base de datos basados en columnas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, clave valor. Nuestra base de datos es clave valor, ¿sí? Bueno, acá se almacena la información en pares, ¿no? Hay un identificador único y el valor asociado. Existen contenedores, permite variar la estructura de la información, validación de los datos en la aplicación cliente, son, tienen acceso rápido y también tienen algunas desventajas, ¿no? Bueno, el caso de uso más importante en los cuales ustedes pueden trabajar con esta información, con este tipo de base de datos clave de valor, son los cuando nosotros requerimos almacenar información donde la clave es conocida y principalmente cuando trabajamos con nuestras aplicaciones web, donde necesitamos almacenar la información de nuestros carritos de compra, ¿no? Y eso lo vamos a almacenar en memoria, ¿no? Prácticamente lo que trabaja bastante es el caché. Y acá, bueno, las principales que trabajan esto es las bases de datos de Amazon, de AWS y la que es Dynamo. Y también la más conocida tenemos a Redis también, que principalmente lo utilizamos cuando trabajamos en caché, ¿no? Trabajamos bastante el tema de datos. A ver, luego tenemos lo que son nuestras bases de datos orientadas a documentos, ¿ya? Bueno, aquí este tipo de base de datos organizan todos los datos en documentos, ¿no? Y a menudo todos estos documentos están en formato JSON.
o XML o similar, ¿ya? Cada documento va a tener una estructura diferente y pueden contener información relacionada, ¿sí? Mm, No existe un esquema estricto, como le decía. Los documentos dentro de una colección pueden tener campos diferentes, o sea, toda la información puede estar en estos formatos JSON y pueden tener una estructura diferente cada uno de estos documentos. También el tema de la accesibilidad es lo más importante, ¿no? Aquí un caso de uso perfecto es que tenemos que almacenar datos semiestructurados como perfiles de usuario, publicaciones de redes sociales o también aplicaciones de inventario. También es importante que puedan trabajar con este tipo de base de datos orientada a documentos, ¿ya? Las más usadas, bueno, el precursor de este tipo de base de datos es Lotus Notes, ¿no? Lotus Notes es una aplicación, le estoy hablando del año 1996, 97, donde se usaba Lotus Notes, primero como una aplicación de correo y luego fue incrementando su funcionalidad, agregándole también lo que son workflows, y estos workflows almacenaban documentos, ¿no? Incluso como les comentaba también, en Rimac todavía seguimos utilizando Lotus Note, que ya lo estamos deprecando, lo estamos dando de baja en algunas, en las aplicaciones que lo están usando, pero hasta el año pasado lo seguíamos utilizando, ¿no? Como este tipo de base de datos orientada a documentos, ¿sí? Bueno, acá tenemos a MongoDB también y Coach Database, ¿no? Como principales ejemplos de manejo de documentos en lo que es este tipo de base de datos orientada. Bueno, acá para ver algunos conceptos principales sobre lo que son mm, SQL, por ejemplo, cuando el volumen de mis datos no crece de manera exponencial, ahí es donde se recomienda utilizar nuestras bases de datos SQL, ¿no? Cuando las necesidades de proceso pueden asumir en un solo servidor, bueno, no solo en un servidor, ¿no? Ahora sabemos que podemos mantener nuestra base de datos relacionales en diferentes servidores, pero si la necesidad de procesamiento se pueden asumir en uno solo, ahí apuntamos a que sea una base de datos SQL, ¿no? No hay picos de consumo de información, ¿no? Los usuarios tenemos, la cantidad de usuarios siempre es limitada, ¿no? En este caso, los picos de requerimientos de información, tanto de lectura y escritura, son conocidos, o nosotros podemos saber cuál va a ser el crecimiento, ¿no? Que se va a dar en este tipo de base de datos. Ahí aplica el tema de base de datos SQL. ¿Sí? ¿Cuándo deberíamos utilizar base de datos no relacionales o no SQL? Cuando el volumen de datos que manejamos es mayor, muchísimo mayor a una base de datos relacional, ¿no? Y también necesitamos que el tiempo de respuesta sea mucho más rápido, ¿ya? Las necesidades del proceso no se pueden prever, o sea, va a haber picos de consultas o de escritura siempre altos, entonces ahí ya debemos apuntar a utilizar una base de datos no SQL, ¿no? Y estos son los principales puntos que nosotros debemos considerar cuando vamos a seleccionar si vamos a trabajar con una base de datos SQL o una base de datos no SQL. Otra recomendación que yo les agregaría aquí es que si nosotros queremos manejar datos consistentes, ¿no? Datos como el core del negocio o lo principal del negocio, siempre debemos apuntar a lo que son bases de datos, no es, perdón, SQL, ¿ya? Y si hay información que es adicional a la información del negocio, ¿no? Como entidades que no forman parte del core, sino forman entidades que forman
se puede decir, de manera, trabajan de manera complementaria al core. Estos sí los podríamos trabajar en nuestros motores de bases de datos no SQL, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es MongoDB, ¿no? Que es una de las principales bases de datos no relacionales, ¿ya? Y que ha tenido bastante auge en, en lo que es manejo de información no relacionada, ¿sí? Bueno, MongoDB fue creado como base de datos, motor base de datos en el 2007, ¿sí? Bueno, en ese tiempo había un par de desarrolladores que querían rastrear enormes números de pequeñas transacciones y esto no lo podían manejar en un motor de base de datos relacional, ¿no? Entonces, lo que fue, implementaron este motor de base de datos que trabajaba con documentos y esto hacía que puedan trabajar de manera más rápida y se adaptaba a las necesidades que requerían, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso, que en el 2007 fue creado MongoDB, ¿sí? Y es una base de datos de documentos de código abierto, ¿sí? Bueno, se utiliza bastante en lo que son aplicaciones web y aplicaciones móviles también, ¿sí? Adopta un enfoque flexible, orientado a documentos para almacenar datos en lugar de un método relacional como son las bases de datos Oracle, SQL Server, ¿sí? Lo principal que caracteriza a MongoDB es su simplicidad, ¿no? Y las interacciones se pueden definir mediante el acrónimo CRUD, ¿no? Leer, actualizar, suprimir. O sea, todas las operaciones CRUD que nosotros realizamos con nuestros motores de base de datos relacionales, también lo podemos hacer en nuestro motor de base de datos SQL, ¿sí? Principalmente la estructura en la que trabajan los documentos es JSON. A ver, espérenme un segundo, chicos, un ratito. Permite acá. Un segundo, un segundo. Ya, profesor, que había un tema acá en casa. Bien, entonces, como les explicaba, el MongoDB guarda principalmente sus documentos en el formato JSON, ¿sí? Que facilitan relativamente su uso, ¿sí? Ya que están, entre comillas, estructurados de cierta manera, pero que esta estructuración es bien flexible, ¿sí? Es bien flexible y va a depender bastante de sus diferentes tipos de aplicaciones que lo manejan, ¿ya? Bueno, MongoDB le va a permitir almacenar datos no estructurados, ofrece bastante el tema de indexación para poder recuperar la información rápidamente de la base de datos, también el tema de la replicación, ¿no? Lo cual es una característica de este tipo de motores, ¿no? Para poder mantener la disponibilidad de la información, y esas son las principales características de base de datos MongoDB, que lo van a ver a mayor profundidad cuando trabajen el siguiente curso, los que van a llevar de repente el curso de gerenciamiento de datos 3 que hay, ¿no? No todos creo que van a llevar ese curso, pero también existe. Y ahí se va a hablar de mayor profundidad con este tipo de motor base de datos MongoDB. Bueno, dentro de las principales características que tenemos en MongoDB está el tema del escalable, ¿no? Alto rendimiento. La escala de base de datos MongoDB se mejora con la fragmentación, ya que los clústeres almacenan solo parte de la información. Puede trabajar en modo maestro-esclavo, ¿sí? Basada en esquemas JSON, principalmente ese es lo que trabaja, o binary JSON, mejor dicho. Posee un sistema sencillo para las consultas, ¿no?
soporta el tema de índices. MongoDB soporta varios tipos de índices diferentes, incluidos un único campo, también el tema compuesto o varias claves, texto y hash también manejan esto como el tema de índice. El tema de replicación y sistema fallos, bueno, eh, MongoDB proporciona alta disponibilidad con el tema de las réplicas que incluyen dos o más copias de los datos. Las escrituras que maneja MongoDB son de la réplica principal a cualquiera de los otros nodos. Si la réplica principal falla, se promociona una réplica secundaria hasta que la principal se restaure y de ahí nuevamente vuelve a trabajar como principal y la réplica secundaria se transforma nuevamente en lo que era, ¿no? Bueno, el almacenamiento, procesos en batch, el procesamiento de datos se puede realizar de varias maneras, a veces se hacen en los propios documentos, otras veces en medio de escritura masiva que reducen operaciones de red, ¿sí? Bueno, en el caso de la escalabilidad de MongoDB se mejora con la fragmentación, maneja también lo que es el equilibrio de carga, ¿no? Puede escalar de manera vertical y horizontal, lo cual hace que también el tema de disponibilidad se incremente mucho, de mucho mayor manera, ¿no? Bueno, posee una estructura escalable debido a que las siguientes propiedades, ¿no? Escalabilidad horizontal, auto-sharding y replicación para la alta disponibilidad. Estas son las principales fortalezas, se puede decir, de una estructura de MongoDB. El tema de la escalabilidad horizontal, ¿no? Se pueden agregar más servidores, ¿no? Y cómo lo maneja, siempre hay un servidor maestro, ¿no? Y si ese servidor maestro cae, inmediatamente se promueve al servidor esclavo, ¿no? Y una vez que se reponga el servidor maestro, nuevamente el servidor esclavo le pasa el control al maestro y el esclavo regresa a su estado anterior, ¿ya? Y ese es como maneja el tema de trabajar con el tema de la disponibilidad y la replicación. A ver, como ventajas también podemos decir que MongoDB eh, es fácil de poder trabajar, ¿no? Maneja un tema de lenguaje de consulta simple, ¿no? Está diseñado para ser fácil de usar por los desarrolladores o las personas que van a trabajar con este motor de base de datos, lo cual les proporciona una capacidad para las consultas e índices complejos para realizar que sus consultas sean mucho más rápidas, ¿no? Y también otra ventaja principal que podemos decir sobre MongoDB es que su tecnología está orientada a la nube, ¿ya? Y eso es lo que le da una gran ventaja con respecto a otros motores de base de datos, ya que se puede decir que su motor de base de datos está siempre orientado a la nube. En cuanto a las desventajas, bueno, el soporte de transacciones no es tan maduro ni robusto. El tema de la consistencia de datos, ¿no? Maneja el tema de consistencia eventual, eso es lo que hemos hablado. En operaciones de unión, MongoDB no soporta uniones para hacer que la base de datos, como lo hace en la base de datos SQL o relacionales. Sin embargo, nos ofrecen algunas opciones, ¿no? Para hacer funciones similares. El uso de memoria, casi la mayoría de sus datos e índices más usados los almacena en la memoria RAM, ¿no? Por lo que el rendimiento siempre de un motor de base de datos depende bastante de este recurso, ¿no? Hay que tener bastante memoria RAM para trabajar con MongoDB, ¿sí? A ver, ahora vamos a hablar un poco de la arquitectura.
Bueno, en cuanto a la arquitectura de MongoDB, eh, MongoDB tiene tres componentes principales, ¿ya? El primero es el que vamos a hablar, es el MongoD, ¿ya? El MongoD, que es el núcleo de la base de datos, es como el motor de nuestra base de datos de MongoDB. Luego tenemos el Mongo S, que es el controlador del particionamiento, ¿ya? Y luego tenemos el GridFS, que es la función que se encarga principalmente de manejar todos los temas de almacenamiento. Entonces, principalmente eso es cómo se maneja la arquitectura de MongoDB. Vamos a hablar de cada uno de estos componentes, ¿ya? El MongoD es el motor central de la base de datos, como le decía, es un poco el motor principal de nuestra base de datos de MongoDB. Y aquí está el programa que iba a ejecutar todas las consultas y para responder ante las peticiones que tienen los usuarios, ¿no? Acá son tres funcionalidades. La principal es Standalone, Config Server y Shard Partition. Son las principales funcionalidades de la que trabaja MongoDB. Luego tenemos el Mongo S, que es el Database Router, ¿sí? Brinda transparencia a las aplicaciones clientes. Esto quiere decir que cuando uno está trabajando desde su aplicación, no sabe a cuál de los nodos o está conectándose, porque los nodos tienen la misma información, está replicada. Por lo tanto, de esto se encarga el Mongo S, ¿no? De brindar transparencia a las solicitudes de las aplicaciones. Ajá. ¿Qué más tenemos? El Grid FS. El Grid FS, la función es almacenar y extraer los archivos de la base de datos, ¿no? Define dos colecciones, lo que son los files y los chunks. Ficheros mayores a 16 megas se dividirán en partes menores y cada bloque se guardará en un documento en una colección de bloques. A ver, acá está la arquitectura de MongoDB, ¿no? Nosotros tenemos aquí, acá lo vamos a ver mejor, el MongoD, tenemos el Mongo S, y como esto se maneja, y esta es la configuración de los servers y la aplicación, ¿no? Ahora acá, ¿cómo maneja el tema de modelo de datos? Como le decía, tenemos nuestra base de datos, tenemos las colecciones, ¿no? Que las colecciones son como si fueran las tablas, y dentro de las tablas tenemos los documentos, ¿no? Y cada documento tiene sus campos, en este caso que son principalmente clave y valor, ¿no? Y el tipo de dato que puede almacenar, el valor puede ser de tipo string, integer, float, timestamp, binary, de tipo documento o de tipo arreglo también. Como MongoDB nos ofrece un esquema flexible, las colecciones, ¿no? Las colecciones, esto de aquí, las tablas,
no fuerzan una estructura idéntica para los documentos. Los documentos pueden tener una estructura diferente en cada uno de los registros. Puede haber documentos que tengan la misma estructura o puede haber documentos que puedan tener diferente estructura dentro de las colecciones, ¿no? Los documentos no necesitan la misma cantidad de campos, esto es lo que les comentaba, la estructura flexible. Y incluso los que son comunes, los que tienen la misma información o los mismos campos, pueden tener tipo de datos diferentes, ¿ya? Pueden tener un tipo de datos diferentes. Entonces, lo principal que nosotros debemos saber en lo que corresponde a la estructura de cómo maneja MongoDB sus datos, ¿no? Tenemos lo que es el sistema o el base de datos de MongoDB, ¿no? Las bases de datos, las colecciones, y cada colección tiene documentos. Y finalmente los documentos ya tienen la información que se va a guardar en ellos. La base de MongoDB guarda las estructuras de los documentos tipo BISO, utilizando un esquema dinámico con la siguiente disposición, ¿no? El campo, el valor, el campo, valor, y así sucesivamente. Son similares a los de otra base de datos, los índices, me refiero, y soporta índices de cualquier campo o subcampo contenido en los documentos de una colección. Siempre cuando nosotros creamos una tabla en MongoDB, por defecto se crea un índice sobre la clave, sobre el clave ID, ¿ya? Pero nosotros podemos crear más índices si nosotros lo deseamos, ¿no? Y acá es donde utilizamos el comando, ¿no? Para poder crear más índices. Si ustedes quieren profundizar un poco más en este tipo de motor de base de datos, que son consultas ya que no van a venir en la evaluación, por supuesto. Si quieren profundizar un poco más, aquí dentro del Canvas, ¿sí? En la semana 14 les he colocado algunas guías, ¿no? Como de cómo instalar MongoDB, ¿no? Cómo manipular información también en su base de datos MongoDB. De verdad que ocupa poquito espacio, ¿no? Vamos a darle una chiquita rapidita a la guía. A ver, es un motor de base de datos que no ocupa mucho espacio y que lo pueden instalar fácilmente en su PC. De fácil instalación, no es como el Oracle que sí requiere bastante recursos, ¿no? Descargamos el instalador y aquí ejecutamos, aceptamos los términos y condiciones, ¿no? Le damos completo, que le damos la ruta donde va a instalar y ahí está. Se instala bastante rápido. Ahora tenemos que instalar el Mongo H y con esto ya nosotros verificamos que podemos conectarnos a nuestra base de datos. ¿Sí? Ya verificamos que nuestra base de datos está funcionando. También les he puesto una guía de cómo poder hacer las principales operaciones sobre nuestra base de datos MongoDB. Cómo crear tablas, cómo hacer consultas, y eso lo tienen aquí, ¿no? Manipulando datos. Hay una guía donde ustedes pueden aprender o introducirse un poco más en el mundo DB y lo que le va a permitir a ustedes es ejecutar algunos ejercicios prácticos, ¿no? Entonces necesitan crear una tabla, ¿no? Crean una base de datos, crean una colección, insertan documentos, consultan, actualizan, eliminan. Algunos ejercicios básicos que ustedes pueden trabajar aquí con MongoDB. Y también, si quieren la solución de estos casos, acá también les doy la solución, ¿no? También lo tienen acá. No sé por qué se mueve. La solución está también aquí. Los comandos que utilizan para poder hacer la solución de estos casos. ¿Sí? Entonces, tienen la guía de instalación, tienen algunos ejemplos y también la guía de la solución de esos ejemplos que se les solicita.
que es básico, ¿no? Como para que se vayan introduciendo al mundo de MongoDB. No es algo muy complejo que le va a permitir a ustedes profundizar y de repente a conocer, ¿no? Como le digo, esta es una tecnología que está entrando bastante en uso, en auge, así que es importante que también tengamos conocimiento de este tipo de motores, ¿no? Bueno, los índices en MongoDB se definen siempre sobre un nivel por colección. Se pueden crear sobre uno o varios campos utilizando un índice compuesto. Utilizan siempre la estructura de datos B-tree, ¿no? Y mejoran el rendimiento de sus consultas. Al tener, ¿se acuerdan cuáles eran los tipos que teníamos? B-tree, el otro era, ¿cuál era el otro tipo de índice? ¿Se acuerdan? Eso viene, ¿ah? Eso viene en el final, ¿ah? B-tree y el otro era mapa de bits, ¿no? Bitmap. Sí, bitmap. Ese es el otro que también. Entonces, el BT es el que siempre utiliza MongoDB para lo que es sus índices, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan alta cardinalidad, ¿no? Tienen muchos valores únicos, ¿no? Y manejan el tema de la clave, que es la clave principal, la clave de valor. Cada consulta utiliza solo un índice. Acá está. Estos son los tipos de índices que pueden tener en MongoDB. El ID, que es por defecto cuando creamos un documento o una colección, mejor dicho. Tenemos único, secundario, compuesto, disperso, no disperso, hash, TTL, geoespaciales y etc. Bueno, así como tiene Oracle ventajas, también hay algunas desventajas en los índices en MongoDB, ¿no? Una colección no puede tener más de 64 índices, ya es una cantidad bastante grande como para poder manejarla, ¿no? Las claves de índice no pueden ser mayores a un KB, porque no pueden ser indexados. El nombre de un índice, incluidos los espacios, debe ser inferior a 128 caracteres. Ese es bastante, ¿no? Es un nombre bastante grande. Bueno, para generar backups de nuestra base de datos, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos? Utilizamos el comando mongo dump, ¿no? Y con esto generamos nuestra base de datos, el backup. ¿Y cómo restauramos esa base de datos? Mongo restore se llama el comando. Mongo restore. Y acá le damos la ruta donde encontrar o donde hemos sacado nuestro backup, ¿no? Acá tenemos alguna comparación, por ejemplo, cuando creamos, vamos a hacer un poquito más, cómo son los comandos de MongoDB y SQL, ¿no? Por ejemplo, para crear una tabla en SQL, tenemos nuestro comando create table, ¿no? Donde creamos cada uno de los campos con su tipo de datos. En MongoDB utilizamos el comando db user insert, ¿no? Y acá estamos creando nuestra tabla users. Acá le decimos, ¿no? Crear la tabla user y a esta tabla user insértale este registro. Para eliminar una tabla, top table, y en MongoDB db el nombre de la tabla que han creado y drop, ¿sí? Para insertar, db el nombre de la tabla, insert y los campos que van a insertar, ¿no? El nombre del campo con el valor, nombre del campo con el valor, nombre del campo con el valor. Para hacer un select, en, aquí me respondieron,
Para hacer un select utiliza db, da el nombre de la tabla y find, ¿ya? Hacer un select count, igual, db user, el nombre, el count. Aquí está. También podemos hacer selects utilizando condiciones o where, y acá también le decimos el ordenamiento, ¿no? El delete, y acá le ponemos nuestra condición. ¿Quiénes, qué empresas en el mundo utilizan MongoDB? A ver, las principales empresas que utilizan en el mundo MongoDB. Bueno, tenemos Disney, Forbes, IGN, que son grandes aseguradoras a nivel mundial, Globo, EA, son algunas de las principales empresas que trabajan. Bueno, entonces esta sesión principalmente es una introducción a este tipo de motor de base de datos no SQL, principalmente que conozcan un poco la estructura, cómo manejan la información, algunos comandos, la instalación, principalmente eso, ¿sí? Y como conclusiones, no solamente existen en el mundo lo que son las bases de datos relacionales, ¿no? Sino también existen estos motores no SQL que nos principalmente este, son utilizados por este tipo de aplicaciones modernas que hay ahora, ¿no? Que necesitan un tiempo de respuesta mucho mayor, mucho más rápido y también manejo de cantidad de información, volúmenes de información mucho más grandes, ¿no? Y están orientadas principalmente a trabajar sobre la nube, ¿ya? Y en el mercado hay varios motores de base de datos, como les he dicho, y cada una dentro de los tipos de base de datos no relacionales, cada una se especializa en algún tipo de trabajo. Bien, eso sería con respecto a nuestro último tema de MongoDB o base de datos no relacionales y vamos a hacer, para cerrar, nuestro último Kahoot, ¿ya? Nuestro último Kahoot del ciclo. ¿Cuántos somos? A ver, ¿cuántos nos hemos conectado hoy día a la sesión? A ver, chicos, si nos conectamos, somos 9. A ver, vayan conectándose, por favor, para resolver. Hay algunas preguntas que son tipo a las que van a venir en el examen final, así que es importante que puedan responderlas, ¿ya? Bueno, anímense, chicos, entren, por favor. Dos, tres, bien, Alondra, estamos. If, falta uno, y Tomás. Ya estamos todos. Ya estamos todos, ¿no? Todos los que tienen que tener las fijas, ¿ah? Las fijas del final. Ya. Entonces vamos a empezar. Preguntas relacionadas con base de datos no relacionales. Y vamos a comenzar. A ver, dice, ¿cuál es una característica principal de la base de datos no relacionales? Bien, muy bien. Nos van a permitir siempre el almacenamiento flexible y la escalabilidad horizontal. Esa es la principal característica, ¿no? Bueno, no utilizan SQL. Son relacionales, no. No soportan tablas. No soportan grandes volúmenes, no, al revés, soportan grandes volúmenes de información, ¿no? Muy bien, entonces ahí. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién nos va ganando ahí? Tomás, pero muy cerquita, Steve y también Mauricio, ¿no? En realidad todos están cerca.
Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos no pertenece a la base de datos no SQL? Está fácil, ¿ah? Relacional. Relacional es el que no pertenece a la base de datos no SQL, ¿no? Hemos dicho que esto es básicamente de lo que son motores Oracle, SQL Server. Ellos manejan documentos, clave de valor, columnar. Entonces, la que no pertenece es la relacional, ¿sí? Vamos con la siguiente, a ver cómo se ha movido. Tomás, Alonda ha repuntado. Steve ahí también, seguido cerca. ¿Qué tipo de bases de datos no SQL es ideal para almacenar datos en formato JSON? Se la acabamos de ver ahorita. Documentales, la clave valor. Más que todo documental. Acuérdense, documentales para almacenar en formato JSON. A ver cómo se ha movido ahí. Uy, Steve pasó. Adelante. Pato frito también. Y Tomás será el tercer puesto. Vamos a ver. ¿Cuál es una ventaja común de la base de datos no SQL frente a las relacionales? ¿Cuál es la ventaja común? Uy, se lo meto fácil, ¿eh? Así es, ¿no? La flexibilidad en el manejo de los datos no estructurados. Esa es la ventaja principal. Mayor rigidez no, porque rigidez está relacionado con los motores de base de datos relacionales, ¿no? Uy, Steve, quedan tres todavía. A ver, para terminar. ¿Cuál de las siguientes bases de datos es un ejemplo de no SQL? Así es, CosmoDB es un motor de base de datos no SQL, ¿no? MySQL no, sí, es un RDS, ¿no? Eso sí, de todas maneras. A ver cómo se ha movido el marcador. Todavía Steve. Ahí Tomás se ha acercado. Quedan dos más. Vamos a ver cómo cambia esa tabla. ¿Cuál es una desventaja común en las bases de datos no relacionales frente a las relacionales? ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? Falta de soporte completo para las transacciones ácidas. ¿Se acuerdan? No había un soporte mucho mayor en este tipo de transacciones. Entonces, esa es la principal desventaja, cosa que sí la tenemos en los motores de base de datos relacionales, ¿no? Sí trabajan completamente utilizando este tipo de transacciones ácidas. ¿Cómo se ha movido aquí? Tomás, pasó, por poquito, ¿ah? En la última pregunta se define todo. Ahí está. Tomás, Alondra o Steve. Vamos a ver. Ah, todavía faltan dos. ¿En qué escenario es más recomendable usar una base de datos columnar o base de datos de columnas? Columna valor.
cuando trabajamos con grandes volúmenes de información. ¿Se acuerdan? Con datos analíticos, base de datos analíticas, ahí es recomendado utilizar este tipo de datos columnar o de columnas, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a ver cómo se ha movido. Muy bien. Alondra ha despuntado. Enseguida de Tomás. Ya se quedó Steve. Estamos bien ahí. Y la última, para ver, definir quién es el ganador. ¿Qué tipo de base de datos no SQL es más mejor? No está mal escrito ahí. Sorry, sorry. Es mejor para representar relaciones complejas entre entidades, como redes sociales. ¿Se acuerdan? No sé si lo vimos también. Es más mejor. ¿Quién se me escapó? No, grafos. La base de datos de tipo grafos son las que nos ayudan a nosotros a trabajar con el tema de redes sociales. Acuérdense cómo son los grafos, ¿no? Entonces ya con eso le da una idea de cómo redes sociales pueden trabajar, ¿sí? Entonces ahí la respuesta correcta era grafos y vamos a ver quién es nuestro ganador de este Kahoot de hoy. Bueno, Diego quedó en el tercer lugar, en el segundo Alondra y en el primer lugar Tomás. Se despuntó al final Tomás, ¿ah? Bien Tomás, bien Tomás. Muy bien, muy bien chicos. Gracias por su participación en esto y en todos los Kahoot que hemos tenido durante el ciclo. Eh, Estos nos permiten a nosotros un poco jugar con los conceptos que hemos visto en clase y reforzarlos también. Y nada, no sé si tuvieran alguna duda antes de terminar nuestra última sesión. Vamos a dejarlo hasta aquí nomás. Les recuerdo, el día sábado tenemos nuestra evaluación continua 2, 25 minutos, 20 preguntas sobre los temas a partir de la semana 8 en adelante. Y nada, que van terminando y si quieren ahí puedo irles dando sus notas para que puedan tener ahí ya idea de su promedio, ¿no? Ya para el día sábado debo tener ya las correcciones finales de los informes, ¿no? Me faltan un par de informes más para poder terminar la corrección de total de todos los trabajos finales. Entonces, chicos, ahí nos quedamos. Si no hubiera consultas, alguna duda, consulta ahí que tuvieran. Nada, todo claro. Todo claro, profesor. Perfecto. Gracias, Kevin. Entonces, Profe, sí, 7:20, ¿no? 7:15, 7:20. Sí, vamos viendo cómo van llegando los chicos ahí y vamos viendo ahí. Pero más o menos esa hora comenzamos, ¿ya? Ok, gracias, profe. Listo, Diego. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día sábado, temprano, para poder ya dar nuestra última evaluación y vernos, tomarnos la foto de rigor ahí, de despedida. Los espero ahí, entonces en clase. Nos vemos. Cuídense.